Las sucesiones son conjuntos de números dispuestos unos a continuación de otros. Designa la existencia de elementos encadenados o sucesivos. Y dicho de otra forma, es una serie de números con una progresión constante. En este caso, en este ejemplo, la progresión constante es 2. Y existen dos tipos de sucesiones, que son aritméticas y geométricas, aunque realmente no tienen nada que ver con la geometría. En las sucesiones puede ser tanto de aumento como de disminución. Aquí tenemos dos grupos diferentes. Vemos que la diferencia entre 4 y 2 es 2, la diferencia entre 6 y 4 es 2, de 8 y 6 es 2, etc. Por lo tanto, sabemos que la constante es 2, la diferencia entre todos estos es 2. Pero ¿qué pasa con abajo? De 2 a 0 es menos 2, de 0 a menos 2 es menos 2, y lo mismo para los siguientes. A pesar de que uno vaya en aumento y el otro vaya en disminución, son lo mismo, la sucesión aritmética es la misma, ya que aquí, como podemos ver, se suma 2 y se resta 2. Eso es algo importante, la diferencia tiene que ser en suma o resta. Las sucesiones poseen de un orden, de uno en uno, y a estos se les llaman términos. El primero es el primer término, se le considera como A1. El segundo es segundo término, por obviedad, se representa como A2. Aquí como A3, tercer término, cuarto término, quinto término. En ocasiones se puede expresar el siguiente con coma y 3 puntos consecutivos. Este se representa como AN, que va hacia infinito o a una ubicación indeterminada. Eso dependerá del problema que se nos presente. ¿Qué se nos puede pedir de una sucesión? Cuando se nos presenta una sucesión, se nos pueden pedir dos cosas. El valor de un término n, en este caso el sexto nos falta. Por lo tanto, el problema nos puede pedir el valor, la posición 6. Y también, cuando tenemos una sucesión, nos pueden preguntar la suma de la primera posición o del primer término al, digamos, quinto término. Ponemos suma de A1 a A5. Hay varias formas de calcular la posición de una sucesión. Se nos puede preguntar la sexta posición, la séptima, la décima, etc. Por lo tanto, de momento, voy a explicar la suma, que es solamente una operación. La fórmula para hallar la suma de los 5 primeros términos es muy simple. Ponemos la suma es igual a el primer término más el término que buscamos, bueno, el término hasta donde conocemos, la posición en la que se encuentra el término que estamos usando, entre 2. Si lo sustituimos o lo convertimos, tenemos que es el primer término 7 más el quinto valor, que es 23, por la posición en la que estamos, que es 5. Todo esto entre 2. Esto nos da igual a 7 más 23, nos da 30. 30 por 5 entre 2. Lo continuamos por acá. 30 por 5, 150 entre 2. 150 entre 2 nos da 75. Así que esa es la suma del 7 al 23 de todos estos términos. Hacemos la suma de 7 más 11 más 15 más 19 más 23. Y nos da exactamente 75. La fórmula para la suma de una serie de números es el primer término más el término el cual deseamos llegar, la posición de ese término, todo esto entre 2. Y ahora, para hallar el valor de un término, se pueden usar múltiples fórmulas. Empecemos con la principal, que es AN más B. Esta fórmula lo que representa, la A es la diferencia y la B es un complemento necesario para esta fórmula, para poder resolverlo. Nos fijamos que la diferencia de 7 a 11 es 4. Entonces escribimos
4n más b. Bien. Recuerden que la n significa la posición. Entonces, ahora lo que hacemos, para ir más fácil, empecemos con el primer término. Así que tenemos que 4, posición 1, más b es igual a 7. 4 por 1, 4, más b es igual a 7. Despejamos, b es igual a 7 menos 4. b es igual a 3. Una vez obtenido el valor de b, que es 3, podemos proseguir con el problema. Sabiendo que b es 3, sustituimos y es así como nos queda. Para esto sirve esta fórmula, para que nosotros podamos desarrollar una fórmula para cada sucesión. Esta fórmula que aquí ustedes ven no es la misma a otro tipo de sucesión, aún sin aritmética. Ahora, ¿cómo comprobamos que esto es correcto? Empecemos con el primer término. Es 4 por 1 más 3. Que 4 por 1 es 4 y más 3 es 7. El primer término, su valor es 7. Bien, ahora en el 11. 4 por 2 más 3. 4 por 2 es 8, más 3, 11. Bien, y finalicemos con el 15, que es 4 por la posición 3 más 3. 4 por 3, 12, más 3, 15. Puesto que el problema nos pidió la posición 6, y ya comprobamos que es correcta esta fórmula, procedemos. 4 por 6, 24. Y 24 más 3, 27. ¿Cómo podemos comprobarlo? Como bien sabemos que la diferencia es 4, solo hace falta sumarle 4 al 23 de acá. 23 más 4, 27. Claro, esta es una forma sencilla de hacerlo, pero no queda de más conocer esto, ya que estamos hablando de números algo grandes. Y en ocasiones, como yo les pedí el 6 siendo el más fácil para este ejemplo, les pueden llegar a pedir la posición número 50. Utilicemos la posición 23. Así que tenemos que sustituir. Y 4 por 23 más 3. Esto da igual a 4 por 23 es 92. Más 3 es igual a 95. Tengamos en cuenta esto para comprobarlo con las otras fórmulas. La siguiente fórmula es otra variación de la anterior, más o menos, solo que este sí te pide el primer término. Así que para resolver y para comprobar que la posición 23 su valor es 95, sustituimos primer término 7 más la posición que estamos buscando, que es 23, 23 menos 1 por la diferencia, que sabemos que la diferencia es 4. Seguimos resolviendo, 7 más 22 por 4, 22 por 4, 88, 7 más 88. Y 7 más 88 es 95. Con este comprobamos que sí, correctamente, la posición 23, su valor es 95. Y hasta aquí todo bien. Estas son las fórmulas que se pueden encontrar en las redes sociales, en internet, etc. Sin embargo, durante la realización de mi estudio respecto a las sucesiones, para poder explicar correctamente cómo son las sucesiones y cómo se resuelven, descubrí otra manera de resolverlas. Y lo investigué igual en internet, y me di cuenta que que en ninguna otra página aparecía la fórmula que básicamente, entre comillas, descubrí. Ya que la fórmula siguiente es la que yo describí. Esta es así, menos la diferencia, menos el término 1. ¿Qué es? La diferencia por la posición en la que estamos buscando, menos la diferencia, menos el primer término. Así que esta es la fórmula que yo descubrí y comprobé que sí, es correcta. Y en lo personal es más fácil. Como yo lo veo, es más fácil de entender y de recordar. Ok, hagamos la comprobación con el primero, el segundo término y ya nos vamos al 23, al término 23. Así que sabemos que aquí la diferencia, vamos a escribirlo de otro color, aquí con esto. La diferencia es 4. La posición que estamos buscando por el momento es 1. Restamos diferencia menos el primer término, 7. Resolvemos lo que está en paréntesis. 4 menos 7 nos da menos 3. Ahora, tenemos el menos 3 y el menos de acá al lado del paréntesis. Queda de esta forma. 4 por 1, ¿no? Ahora, multiplicamos los signos negativo por negativo, positivo. Y 3, 4 por 1, 4. Y 4 más 3, 7. Ok, ahora, ¿qué le veo de bueno a esta fórmula? Simple. Ahora, para poder hallar otro término, simplemente borramos aquí y borramos este de acá. Ahora, ¿qué sigue? Recuerden que este de aquí es menos. Yo quiero saber la posición número 2. Fácil. Hacemos 4. Aquí ya simplificamos así. Ahora, 4 por 2, 8. Más 3,
11. Justo lo que tenemos acá. Y otra vez fácil. Simplemente borramos acá y cambiamos de número. Vamos por el tercero. 4 por 3, 12. Más 3, 15. Que es justo lo que nos da aquí. Es muy interesante porque, como yo lo veo, requiere de menos pasos y de menos operaciones. En comparación a la primera, que todavía tenías que despejar, y a la segunda, la cual se complicaba un poco más porque tenías que restar la posición, menos 1, y sinceramente la operación se me hacía más larga. Ahora vamos a la posición 23. Ok. 4 por 23. 4 por 3, 12. Tenemos 1. 4 por 2, 8. Y el 1 que teníamos, 9. Tenemos 92 más 3. Y 92 más 3 nos da 95. Y de esa forma ya comprobamos que también esta fórmula es correcta. Como expliqué anteriormente, no encontré en las páginas ni en algún otro lugar en internet que haya una fórmula como la que escribí. Por lo tanto, pues, pudiese decirse que es original del canal, original de aquí, y realmente espero que les sirva. Tengan en cuenta que tanto esta fórmula como la anterior requieren del primer término. En ocasiones en las que el problema empiece desde otro término, por ejemplo, supongamos que les empieza desde acá, y este no es el primer término que conocen, yo les recomiendo usar la primera fórmula, que es AN más B, ya que estas no les pide el primer término. De ser que tenga el primer término, yo recomiendo usar esta y no la segunda fórmula. Ahora conoces tres fórmulas para resolver un problema que te pida el valor de un término indeterminado. Obviamente dependerá del problema, si te pide la posición 25, 50, 100, etc. Así que aquí ya tienes tres formas de hacerlo, y estos son sus puntos que debes de tener en consideración. En el AN más B tienes que despejar para obtener el valor de la B. También necesitas conocer su diferencia, la posición en la que estás y su valor para poder despejar. La segunda fórmula es un poco larga y tediosa. Necesitas el término 1 y conocer su diferencia. Y para la última fórmula, lo simplificas demasiado y requiere de poco esfuerzo, como pudimos ver en las anteriores, ya que la diferencia y el primer término se van a conservar siempre. Cuando haces por primera vez la fórmula ya obtienes el valor, y por lo tanto lo único que cambia es la n, que es si necesitas saber el valor de más posiciones. Sin embargo, en la anterior cambia. Este se mantiene y la diferencia también. Sin embargo, aquí vas a tener que hacer una operación de multiplicación y es un poco más larga. Sobre todo que hay que restar y es un poco más tedioso y confuso. En cambio, de esta manera es mucho más rápida. ¿Y cuál es la diferencia para la sucesión geométrica? En este caso ya no se trata de una diferencia, sino de una razón. Ya no es una suma o resta. Ahora abordaremos multiplicación y división. Nos daremos cuenta que la diferencia del 4 al 12 es de 8. Luego, de 12 a 36 es de 24. Y así sucesivamente. Nos damos cuenta que ahora la diferencia ya no es una constante. Nos damos cuenta que la relación de la diferencia de acá con la de acá es peculiar. Por lo tanto, estamos hablando de una sucesión geométrica. Y para obtener aquella diferencia, que ahora la vamos a llamar razón, es dividiendo el segundo término entre el primer término, o de una forma general, el término entre el término anterior. La razón se representa con una R, que es AN más 1 entre AN, o de otra forma, que es básicamente igual, es AN entre AN menos 1. ¿Qué quiero decir con esto? Ok. Queremos dividir estos dos. Entonces, tomamos como base el primer término. Sería la posición 1 más 1 sería la posición 2. Por lo tanto, tenemos R es igual a 12 entre la posición 1, que es 4. 12 entre 4 es 3. Ahora, la razón de aquí arriba es, agarremos en este caso al 12, es 12 entre la posición anterior, o el término anterior, que es 4. 2 entre 4 es 3. Son dos formas de hacerlo similares. Pueden elegir cualquiera de estos dos, pero yo recomiendo más este. Ahora lo que hacemos es escribir la posición 1 por R elevado a n menos 1. Y esta es la fórmula para la sucesión geométrica. Vamos a averiguarlo. Elijamos la posición 1, que es a 1 el primer término, que es 4 por la razón que es 3 elevado a la n menos 1. Queremos saber el valor del primer término.
Por lo tanto, aquí tenemos 1 menos 1 nos da 0. Todo número elevado al 0 es igual a 1. Ahora, 4 por 1, 4. Listo. Resolvamos 4 por 3 elevado a la n menos 1. Averigüemos el segundo término. El segundo. 2 menos 1, 1. Lo quitamos. No hace falta poner el exponente 1. 4 por 3 es igual a 12. Ya con esto averiguamos que sí, lo que hicimos está bien, tiene un patrón y por lo tanto podemos identificar la posición que se nos pida. Vamos a averiguar entonces, tenemos término 1, término 2, término 3, 4, el quinto. Vamos a averiguar el quinto. 4 por 3 elevado a la n menos 1, que es el quinto. Ahora aquí ponemos 4 y hacemos 3 elevado a la 4 o a la cuarta es 81. Ahora tenemos 4 por 1, 4, 4 por 8, bueno, 80 es 32, 324. 81 por 4 y tenemos 324 y este es el resultado de la sucesión geométrica. Tengan en cuenta eso. Ahora la fórmula cambió respecto a la aritmética con la geométrica. Ahora entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Las fórmulas que vamos a usar es la razón, que es el término que tenemos con el siguiente término del que estamos usando entre el término que estamos usando. O sea, un término entre el término anterior. Y el otro que es para determinar el valor de alguna posición. Que sabemos que es la posición, el primer término, por la razón elevada a la n menos 1. Y estas son las fórmulas que vamos a usar. En el caso que queramos saber la suma de los dos primeros términos, por ejemplo, para que sea más fácil, vamos a usar esta fórmula, que es diferente al de una sucesión aritmética. Así que cuando resolvemos, tenemos que es la razón elevada a la n elevada a la posición menos 1 entre la razón menos 1, esta división o lo que resulte, multiplicado por la primera posición. Aquí lo vemos reflejado. La razón sabemos que es 3. Queremos que sean los dos primeros términos, 4 y 12. Menos 1, la razón menos 1 y el primer término, que es 4. Así que sabemos que 9 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado es 9, menos 1 y 3 menos 1, esto por 4. Sabemos que 9 menos 1 es 8, aquí vamos a escribirlo abajo, 8 entre 2 por 4. 8 entre 2 es 4. Y 4 por 4 es 16. Y si sumamos 4 más 12 nos da 16. Comparte para que tus demás amigos aprendan. Suscríbete para aprender cada vez más. Y like si te gustó el video. Hasta luego.